Hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Qué bueno poder conectarnos en este momento. Es de mucha bendición a través de las redes sociales y utilizar esta plataforma para un tiempo de edificación donde estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe hacia toda la verdad. Así que quiero comenzar leyendo un versículo que está en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios tiene que ver con que nosotros podamos alcanzar la plenitud en todas las cosas, que podamos conocerlo a Él. Y de hecho, eso es lo que provoca en nosotros que podamos alcanzar nuestro propósito. Cuando menciona la palabra prosperado, tiene que ver con conceder un buen viaje y tener todo lo que se requiere para alcanzar un destino. Pero sobre todo lo que quisiera enfocar en este momento es el deseo de Dios de que nuestra alma pueda alinearse a su propósito. Dios está impulsándonos en este tiempo a conocer más acerca de las emociones y cómo nosotros podemos utilizarlas para bien, enfocarlas para bien. Y es importante mencionar que las emociones no son ni buenas ni malas, pero algo que quisiéramos compartir en este momento es acerca de cuando las emociones se vuelven disfuncionales, pueden provocar en nosotros que seamos personas que no fluyamos en lo que Dios quiere. Y una de las cosas es determinar cuál es el origen de las emociones. Sí, pastor, como usted decía, hoy que nos ponemos a ver a lo que está expuesto a la juventud y vivimos en un mundo tan lleno de información, donde estamos expuestos a tantas cosas que pueden venir a nuestra vida y Cargado. La importancia de que podamos desarrollar el manejo de las emociones. Y Génesis capítulo 3, versículo 10, nos habla del origen de las emociones. Dice así: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí vemos cómo se manifiesta la primera emoción. Y dijo Adán, y tuve miedo. Y esa expresión tuve miedo tiene que ver con que Adán, antes de Génesis 3, había una perfecta comunión con Dios, una perfecta relación, donde sus pensamientos estaban alineados a los pensamientos de Dios, donde había una relación íntima, donde él hablaba en su espíritu con Dios. ¿Qué sucede? Que a causa de la desobediencia, a causa del pecado, es el gobierno de Dios que estaba sobre la vida de Adán es quitado. Hay una separación. Y esa expresión de él, tuve miedo, es que hay una exposición a causa de que no hay el gobierno, no está la dirección de Dios en la vida. El hecho de que Adán y Eva desobedecieran a Dios basados en la única instrucción que Dios les había dado, eso generó que el surgimiento de unas emociones que Adán, pudiéramos decir, no las iba a utilizar de esa forma. Entonces nosotros vemos ahí un momento donde, como vos bien decías, hubo una ruptura, hubo un desenfoque, hubo algo que provocó en Adán ese miedo, y ahí vemos un origen. Sí. Por un lado, antes del pecado, como bien decía, el origen de las emociones era Dios, y Dios es amor. Sí. Entonces pudiéramos mencionar que el amor es el origen de las emociones alineadas a la voluntad de Dios, mientras que ahora el temor entra en escena y ese miedo provoca una serie de emociones que el hombre no necesitaba en ese momento, porque vivía en un estado de perfección. Entonces eso nos lleva a meditar en que el miedo desató esas emociones. ¿Cuáles son esas? Entonces, todas se pueden definir como emociones perturbadoras, que vienen lo que son el miedo, la tristeza, el enojo. Pero la base o el fundamento de estas emociones es el temor. Por ejemplo, el miedo se basa en la percepción de un peligro, pero también es el temor a que algo malo me pueda acontecer. Y que yo no estoy listo para enfrentarlo. Y que yo no estoy listo para enfrentarlo. Entonces, muchas personas hoy en día, y cómo el sistema de este mundo opera, están envueltos en estos ámbitos de miedo, a causa de que no hay el gobierno de Dios en sus corazones. No hay una seguridad de que Dios está en control de todo. Entonces viven con incertidumbre, viven con futurizando que algunas cosas malas le van a acontecer. Después está la tristeza.
La tristeza está establecida en el temor a perder algo. Entonces muchas personas entran en depresiones, entran en trastornos emocionales que los llevan a detenerse y a no poder avanzar en lo que Dios quiere para su vida. Así es. Entonces, qué duro es cuando nosotros nos desligamos de lo que Dios quiere para nuestra vida y ser dirigidos por ese diseño que vos hablabas en Primera de Juan, de que Él desea que seamos prosperados y establecernos en un ámbito de temor donde nos lleva en una dirección que afecta nuestra vida. Así es. Y por último, la ira. La ira está basada en la percepción de que algo es injusto, de que algo injusto alguien está actuando algo injusto hacia mí, o está habiendo una injusticia hacia mi persona, o me conecto con otra injusticia que se le está haciendo a alguien más. Entonces eso produce en mí, produce esa ira a causa de que tengo el temor de que no se me vaya a hacer justicia. Santiago 1:19 dice así: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y dice después, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Así es. Muchas veces el temor nos hace querer actuar en nuestra propia justicia. Nos hace querer tener acciones que manifiestan solo lo que yo quiero, pero no lo que verdaderamente está en Dios. Y ese provoca en nosotros un pensamiento de: Dios no me puede solventar lo que yo estoy necesitando. Dios no va a actuar en justicia para mí, entonces yo tengo que hacer justicia. Y ahí es donde vemos el peligro de no profundizar en esto, porque nos pudiéramos desviar fácilmente y pudiéramos vivir una vida amargada y no cumplir el propósito, que es el deseo original de Dios, que nosotros alcancemos nuestra plenitud en Él. Entonces, meditando en esto también, el temor está basado en la incapacidad de creer de que Dios puede hacer justicia. Es no creer que Dios puede actuar. Entonces, definitivamente eso va dañando nuestra fe. Eso va dañando nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Y me gustaba cuando mencionabas lo del sistema del mundo en el que estamos. Sí. Porque si bien hemos dicho que las emociones no son ni buenas ni malas, pero eso tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo. El mundo caído hace que, por ejemplo, a través del temor, yo pueda ver una situación y el temor que se activa en mí me puede llevar a tomar una decisión, ya sea enfrentar una adversidad o decido huir de esa adversidad. Pero en realidad ese no era el diseño original, ese no era la forma en que Dios quería que nos manejáramos, sino que Dios en Génesis le da a Adán todo el poder, toda la autoridad para señorear. Entonces hay un ejemplo ahí: si de repente sale un animal salvaje, vos vas en la selva o yo voy en la selva y aparece un animal salvaje, la primera reacción de nuestro cuerpo es sentir temor. Pero en el origen, Adán tenía la capacidad de relacionarse con los animales salvajes y poder tener señorío sobre ellos. Entonces hay algo que se perdió. Sin embargo, hay una forma que Dios tiene de poder restaurar todas las cosas, que es en Cristo, y que nosotros debemos de buscar y perseguir. Así es. Entonces eso nos lleva a que nosotros veamos que el amor, siendo el origen de las emociones funcionales, las emociones no distorsionadas, eso nos lleva a hablar de paz, nos lleva a hablar de gozo, porque es lo contrario al miedo. Y eso nos posiciona en que el amor no es una emoción simplemente. Claro. El amor es el origen, porque Dios es amor. No dice que Dios tenga amor, no dice que Dios sienta amor, dice que Dios es amor. Y esa es la esencia donde nosotros fuimos creados, porque Génesis nos establece en que somos la imagen y semejanza de Dios. Sí, y qué importante eso que decía usted, pastor, siempre ver el origen. Así es. Porque nosotros podemos evaluar algo desde la condición en la cual yo estoy viviendo o desde la situación que yo vivo en este tiempo. Pero yo tengo que entender que hay un diseño original que Dios estableció para mi vida en el inicio, que es el deseo del Padre quererlo manifestar a mi vida, el deseo del Padre que yo me conecte con eso, y que Cristo, como usted lo decía, es la provisión para que podamos conectarnos de vuelta con ese plan. Y siguiendo esa línea, hay un pasaje que está en Romanos que dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Romanos 14:17. Y qué importante, pudiéramos decirlo así, que el 66% de lo que tiene que ver con el reino, el 66% son emociones, tiene que ver con un tema almático.
donde es la paz y el gozo. Y cuando habla del reino de los cielos es cómo Dios gobierna, cómo Dios quiere dirigir, cómo Dios quiere establecer un diseño. Y alineado a su palabra es que desde Él podamos nosotros ser dirigidos a lo que Él tiene para nuestra vida, ser dirigidos a aquello que Él pensó en el inicio. Es que el gobierno del amor que Dios da o del amor que Dios es, produce gozo y paz y hace que todas las cosas externas que quieran perturbarme, que quieran dañarme, sean quitadas. Yo las señoreo. Y quisiéramos terminar este tiempo leyendo algo que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, y ahí definimos de una vez lo opuesto que es el amor del temor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros necesitamos ser perfeccionados, dejar que el Señor actúe en nosotros y comenzar a pensar diferente, comenzar a pensar en cómo Dios piensa, en la forma en que Dios ha establecido sus diseños y que vayamos restaurando todas aquellas cosas que quizás por años se metieron en nuestra mente por causa del sistema y comenzábamos a culpar a las situaciones, comenzábamos a culpar a las personas, pero en realidad Dios nos ha dado en Cristo la capacidad de poder ser fortalecidos y poder vencerlo todo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso tiene que ver con establecer los pensamientos en Dios para que podamos vivir en amor. Y vamos a terminar en este momento. Queremos agradecerle. Pastor, no sé si querés decir algo más ya para concluir. Solo con este versículo, pastor, Juan nos enseña que no existen puntos medios. Así es. O somos dirigidos por el amor, o somos dirigidos por el temor. Y el temor es la ausencia del gobierno de Dios en nuestros corazones, la ausencia de la persona de Dios dirigiendo nuestra vida. Entonces, la clave para que nosotros podamos introducirnos a un tiempo donde podamos ver, dimensionar todo lo que Dios tiene para nuestra vida es el gobierno de su persona en nuestra vida, su perfecto amor dirigiendo nuestra vida, gobernando nuestra vida, y que eso va a llevarnos a mejores resultados y a una vida plena en Él. Dios quiere llevarnos al estado original, reformar todas las cosas y que nosotros podamos, como decía el pastor, asumir el gobierno de Dios, dejar que el gobierno de Dios se establezca en nosotros y nosotros llevarlo a otras personas. Gracias por haber estado con nosotros, es un honor, es un placer compartir con tus amigos y que el Señor te bendiga.